Abriremos la historia de la penicilina. Observaremos cómo se necesitaron más que experiencias para sintetizar y masificar este medicamento, y el importante papel de la autoridad científica a la hora de construir un hecho que crea vínculos sociales. Invierno de 1945, en Estocolmo, ceremonia de los premios Nobel. Un grupo de científicos, Sir Alexander Fleming, Howard Florey y Ernst Boroschstein, se encuentran ante más de 2000 asistentes por su importante contribución y aplicación en torno a la acción antibacteriana del Penicillium notatum. Howard Florey interviene. Agradezco especialmente a Alexander Fleming por conformarse con los resultados imposibles. Es en ese momento cuando un grupo de investigadores tratan de hacer lo posible. Recorrimos su trabajo, analizamos y reproducimos, y con la ayuda de todos los aliados logramos esclarecer cómo operan los antibióticos. Las sentidas palabras hacen alusión al momento en donde todo empezó, 1939. Howard Florey se encontraba indagando en la literatura. Recopiló más de 200 artículos científicos sobre el tratamiento y patología de infecciones bacterianas. Su atención se centró en 3 sustancias: la pioquinasa, la actinomicetoma y la lisocima, que condujo a la investigación de Alexander Fleming sobre el Penicillium notatum. Florey pensó que una especie de hongo nunca antes trabajada, que inhibió un bacilo estreptocócico, sería un excelente punto de partida. A pesar de las conclusiones enunciadas por Fleming, es muy difícil trabajar con el cultivo del Penicillium y aislar el agente antibacteriano, lo que haría poco probable la masificación de un antibiótico efectivo. Alexander Fleming, médico y microbiólogo escocés que protagonizó la serendipia de la penicilina. Bastante extraño. Fleming, en su laboratorio dentro del Hospital de St. Mary en Londres, el 3 de septiembre de 1928, había observado en una caja de Petri olvidada, una muestra de un hongo rodeada de una barrera bactericida y en las paredes el contenido bacteriano. Sumido por la curiosidad, Fleming llega a priori a la conclusión de que la experiencia es irreproducible. A pesar del desasosiego que le provocó no obtener lo que estaba esperando, se encargó de identificar hasta el más mínimo detalle de la muestra, por lo que optó por contratar un grupo de químicos empíricos, Frederick Ridley y Stuart Craddock. Algunos resultados sobre la sustancia bactericida fueron de que se trataba de una enzima que, in vitro, era efectiva contra diferentes tipos de bacterias y al no estar purificada teóricamente no permanecía lo suficiente en el torrente sanguíneo antes de su excreción. Estocolmo, ahora ante el podio, se acomoda la corbata Ernst Boroschstein. Ahora solo me queda expresar mi agradecimiento y decir que el esfuerzo impreso fue proporcional al impacto que dejó la penicilina en toda la sociedad. Puede que no nos favorecieran las circunstancias, pero el mérito de la sintetización y masificación del antibiótico que salva millones todos los días también es de ustedes. De nuevo en los pasillos de la Universidad de Oxford, Inglaterra, 1939. Jane, Dígame, profesor Florey. he encontrado un artículo que habla sobre un hongo bactericida. Lo ha escrito alguien llamado Alexander Fleming. No me diga, profesor Florey. ¿Y qué hay reportado? Los resultados son bastante concluyentes y no hay información más allá de la detallada descripción de la cepa del peculiar moho en la muestra encontrada por Fleming. ¿Y qué desea hacer al respecto? Sir Howard Florey con su mirada buscaba la aprobación de su colega, Ernst Boroschstein. Los dos pensaron lo mismo: arrancar con las investigaciones evaluando los resultados presentados por Fleming dentro del lugar donde los textos proceden, para así conseguir respuestas sobre aquel punto muerto. Era enero de 1939, dentro de la universidad en la ciudad de Oxford, Inglaterra. Se empezaría a formar el conocido Grupo de Oxford. Tras mucho trabajo, se corroboró con éxito en el contralaboratorio los resultados enunciados, para poco después empezar con la fase que estancó a Fleming, la purificación, todo esto de la mano del bioquímico, Norman Hitley, y se empeñó en extraer la penicilina de soluciones bastante contaminadas sin destruirla. El 25 de mayo de 1940, comenzaron las pruebas clínicas. 8 ratones se les infecta con una bacteria mortal. 4 horas después a la mitad del grupo se les suministra una primera dosis de penicilina. Los 4 ratones que no la recibieron murieron, mientras que los otros se les declaró asintomáticos. Los resultados alentaron a todo el grupo para seguir trabajando. Debido a la insuficiencia de principio activo, Hitley propuso adaptar el laboratorio y así, producir grandes cantidades de moho. También dentro de la literatura, Florey encontró vestigios de ciertas pruebas clínicas exitosas en humanos, tratamientos con Penicillium notatum por infecciones oculares realizadas dentro del hospital donde trabajó Fleming, Centro Médico St. Mary, 1932. Sir Alexander Fleming se encontraba atendiendo a un paciente que llegó al hospital. Doctor Fleming, ¿está usted seguro de que esto funcionará? Dr. Pine, ¿en este momento cree tener una alternativa más efectiva para tratar su conjuntivitis?
¿Sería tan amable de no moverse? Dichos artículos sentaron el precedente sobre el trabajo ambicioso de todo el grupo, purificar la penicilina para empezar con las pruebas clínicas en humanos. Un caso particular que se dio en las primeras pruebas en pacientes fue el de un policía inglés que habría contraído septicemia en su rostro. En principio la medicación es todo un éxito, pero es insuficiente y termina falleciendo. A raíz de este lamentable hecho, surgió la duda: ¿cómo producir la cantidad suficiente? A pesar de los métodos propuestos por Hitler y los avances en las pruebas clínicas, el problema de la ineficiencia en torno a la producción de principio activo seguía latente, por lo que se optó por integrar al grupo a Edward Abraham, un bioquímico inglés que conocía todo acerca de una novedosa técnica de purificación y filtrado de compuestos cargados, como enzimas y cadenas proteicas: la absorción analítica cromatográfica. Señor Florey, hemos dado un paso enorme en la investigación, superando el obstáculo que frenó a Fleming y que por mucho tiempo nos agobió. ¿A qué se refiere, señor Abraham? En 1942, se logró extraer 750 unidades Oxford por gramo, y un año después se consiguió la ansiada cifra de 1650 unidades Oxford. Las unidades de Oxford expresan la actividad de la penicilina. Es la cantidad mínima de antibiótico diluida en 50 mililitros de cultivo que inhibe un crecimiento bacteriano. La cromatografía, señor Florey. Esta técnica de separación de componentes es el camino a seguir si queremos producir penicilina purificada con menor cantidad de sustancia. Sé que es muy ambicioso, pero producir la sustancia de forma masiva es factible. Creo que podremos salvar más vidas de las que las infecciones han cobrado. La purificación y eficiencia del proceso fueron objetivos que alcanzó el grupo de Oxford, pero sin querer, se convirtieron con rapidez en los pilares fundamentales de la producción en masa de la penicilina. Un factor decisivo para que se pensara en producir grandes cantidades del antibiótico fue el contexto de intensa guerra que atravesó nuestro querido grupo de Oxford, y no solo ellos, también desde antes. Era 1914, comienzos de la Primera Guerra Mundial, y se despertó el interés particular en Fleming por tratar las heridas infectadas por metralla de los soldados que combatían en el frente. Fleming, déjelo allí, es una orden. Ni pensarlo. Sé que podemos salvarlo. Parece no entender la complejidad de su situación. Estamos en un campo de guerra. ¿Qué pretende hacer? ¿Cortarle la pierna? Incluso aunque lo lograra, sus chances de sobrevivir serían casi nulas. Evitará la gangrena, pero morirá de sepsis en una semana o a lo mucho 2. Rápido, Fleming, enfóquese. Debemos salir de aquí o los muertos seremos nosotros. Nuevamente al laboratorio del grupo de Oxford. Howard Florey, como vocero del grupo, exclamó ante todos: ¿Pero de qué sirve una invención si no tiene el apoyo suficiente para que se fortalezca y perdure el interés sobre la investigación en torno a los antibióticos? Florey buscó apoyo estatal o alguien que le tendiera la mano, pero Londres y toda Inglaterra, debido a los constantes bombardeos, tenía su infraestructura industrial bastante afectada y comprometida en la producción armamentística. A pesar de lo novedoso y efectivo del auge en el proceso de masificación, junto con la extrema necesidad por el consumo de antibióticos, a causa de la Segunda Guerra Mundial, ya circulaba en el mercado otro medicamento efectivo contra las infecciones bacterianas. Medicamento que salvó en su momento la vida de Winston Churchill, la sulfonamida, o como era conocida, Eman B693. El Prontosil fue un tipo de sulfonamida desarrollada en 1932 por un grupo de científicos, incluyendo al alemán Gerhard Mack, pertenecientes a la empresa alemana Bayer S.A. Las publicaciones de pruebas clínicas exitosas realizadas con el Prontosil, por el científico Leonard Colebrook, acabaron posibilitando la aceptación de las sulfonamidas dentro de la comunidad científica en 1936, contando con gran efectividad contra las infecciones bacterianas y fácil disposición terapéutica, situación que opacó el apoyo a la penicilina en su tiempo. Debido a la falta de apoyo en Europa, el grupo de Oxford a cargo de Howard Florey junto con Ernst Boris Chain, contactaron con un grupo de colegas en Estados Unidos. Florey y Chain se reúnen con Ross Harrison, Charles Thom y Percy Weiss, miembros del Consejo Nacional de Investigación y el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos en Washington, D.C. Julio de 1941. Logran convencer a los representantes norteamericanos mediante la propuesta de trasladar su investigación a sus laboratorios, y que el gobierno estadounidense sea el principal responsable en la producción y distribución del novedoso antibiótico. Estados Unidos contaba con capacidad industrial y los recursos económicos suficientes para poner en marcha el plan de ventaja geopolítica que representaba la masificación de la penicilina. A finales del mismo año, dentro del laboratorio gubernamental en Peoria, Illinois, Florey,
Shane y Abraham, junto con un grupo de científicos estadounidenses, se dieron cuenta de que tal vez la cepa de Fleming no era lo suficientemente eficaz para producir penicilina a gran escala. Recibieron muestras de diversas partes del mundo, pero encontraron la cepa ganadora en el mercado local dentro de un melón. Gracias a la traducción de la investigación del grupo de Oxford, en 1942 se comienza a producir en plantas piloto la vacuna de la penicilina. Se logró cultivar 500 veces más penicilina que lo que se había conseguido en Inglaterra. El primer semestre de 1942, se manufacturaron 400 millones de unidades y para el final de la guerra las compañías farmacéuticas produjeron 650 millones de unidades al mes. Y como es normal, en toda buena historia se termina donde se empezó. Ante el público, Fleming interviene. Teniendo la solución en nuestras manos, es fácil ignorar las implicaciones, pero los antibióticos, aquellos que se convirtieron en un trabajo construido por y para la humanidad, deben ser usados con responsabilidad. De este libro apenas escribió el prólogo. El destino de nuestro trabajo está en manos de las generaciones futuras. Me emociona pensar en los retos venideros. Muchas gracias.